Y ellos están aquí solas, es decir, son mujeres que se encuentran solas y que efectivamente que además tienen ese miedo. Y luego además, que decir otra cosa, y es verdad que según los especialistas, con la crisis económica ahora mismo hay muchas, han bajado el número de denuncias. Si me dejáis apuntar un dato más, hemos hablado de medios de comunicación, de educación, imprescindible, de la labor de la policía, de los jueces. En muchos casos, y estos días se ha destacado también, hay un par de factores que simplemente apunto porque ya sé que no da para mucho más, pero es mujeres tan asustadas que retiran la denuncia, no denuncias falsas, sino mujeres que retiran la denuncia. Yo conozco una jueza que trabaja en un tribunal de delitos de este tipo y dice que una labor fundamental es evitar que justo antes de declarar la víctima se cruce la mirada con el agresor. Porque una simple mirada, en el estadio de derrumbe psicológico en el que acuden muchas mujeres maltratadas delante del tribunal, una simple mirada puede bastar para que la mujer cambie su testimonio. Este es un problema. Y luego uno segundo que tú has apuntado y que me parece fundamental, que son los hijos. Es decir, cuando hay una mujer maltratada con la moral y la autoestima por los suelos y tiene 2 niños en casa que asisten diariamente a ese tremendo y horrible espectáculo, una de sus preocupaciones es que los niños no sean víctimas directas, que el padre no la emprenda con ellos, que los niños no conozcan toda la verdad, que es tremendo. Le trata de justificar al maltratador. Y en ese momento ella se pone como escudo. Y la protección, efectivamente, la necesidad de un apoyo económico por parte del varón, o simplemente de proteger a sus hijos, quizá de la peor manera, pero de la única manera que entienden posible, pone a las mujeres, a muchas mujeres... Esto que plantea Eva de los hijos, perdón un segundito, esto que plantea Eva, claro, un hijo que es víctima que es testigo del maltrato que le están propinando a su madre, pueden ocurrirle 2 cosas, que sea él también víctima física, desde luego va a ser víctima psicológica, porque es un trauma que va a llevar toda su vida, y que a partir de ahí él eventualmente se pueda comportar como un maltratador también, porque es lo que se ha socializado, ¿no? Eso era justo lo que iba a decir, junto a todos esos prejuicios que hay, que el maltrato predomina en las clases más bajas, en la gente con menos formación, que está vinculado al alcohol, etcétera, hay en realidad una sola variable que sí que se cumple de una forma suficientemente consistente como para que se vea una relación causa-efecto, que es el haber sufrido malos tratos en la infancia. Es decir, los niños que están viviendo en una casa en la que hay violencia del padre contra la madre, primero están siendo ellos mismos agredidos psicológicamente, porque cuando tú ves que están pegando a tu madre, obviamente eso a ti psicológicamente te trauma. Segundo, en muchos casos también son agredidos físicamente, porque el maltratador, cuando se pone a maltratar, muchas veces no distingue entre la madre, los hijos, etcétera. Pero tercero, es que se están creando los maltratadores, en el caso de que sean niños, y las víctimas, en el caso de que sean niñas, del mañana. Es decir, la ruptura primera que hay que hacer es la de ese vínculo y esa convivencia que no solamente está triturando a esos niños, sino que está impidiendo que el día de mañana, las generaciones futuras, disminuya la tasa tan alta de maltrato. Yo quería encontrar una solución brevemente en la línea de lo que apuntaba esta semana la ministra Leire Pajín, que ha sido ampliamente y virulentamente rebatida por los colectivos judiciales. Probablemente lo que ella propone no es lo más adecuado, pero habría que pensar en todos esos niños que después de que sus padres me refiero a los hombres, porque esto del lenguaje a veces nos traiciona, han sido condenados por maltrato, los varones todavía siguen teniendo la custodia y la patria potestad de esos niños. Y en algún caso, conozco directamente, porque me lo ha contado la madre de los niños, sabiendo la madre perfectamente que su padre está abusando de los hijos. Entonces es un asunto que hay que tratar, es un asunto que no puede tratar solamente un ministerio, solamente una Secretaría de Estado. Esto es eso que vienen a llamar un asunto transversal, en el que tienen que implicarse, nos tenemos que implicar todos, pero desde luego el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, y luego los órganos profesionales, los periodistas, más allá de poner el numerito famoso, tendríamos que adoptar una postura y saber cómo hay que informar. Vamos a ir terminando con esto. Remedios, no sé si querías decir algo. Yo quería apuntar solamente pero vamos a hablar una cosa, brevemente de los medios. Sí, y es que es verdad que cuando se habla de los malos tratos, de pronto hay también un sector de medios de comunicación y de judiciales, etcétera, que te hablan también de las denuncias que son falsas. Oyendo a Eva y a Irene lo que estaban diciendo, es decir, para una mujer es tan difícil tomar la decisión de hasta aquí he llegado, es tan difícil porque es que ella tiene una vinculación, tiene una dependencia total del maltratador. Es tan difícil que cuando se hace la inmensa mayoría de los casos es porque es verdad. Son
solamente en este año solamente se han demostrado 3 casos en los que eran inciertas o en que eran falsas las acusaciones. Y ese debate que se está produciendo muchas veces desde el propio ámbito judicial y periodístico es muy perjudicial para las mujeres, porque es dificilísimo que una mujer tome esa decisión. Por eso creo que cuando se salen esos datos... Es falsa, que se vaya contra la mujer con los instrumentos que proporciona la ley. Una cuestión relevante. Los medios de comunicación, en términos generales, ya tenemos un relato perfectamente organizado y estructurado para hablar, por ejemplo, de los atentados terroristas, del atentado terrorista de ETA. Todos sabemos, salvo excepciones muy reducidas, ¿verdad?, la terminología que hay que emplear. Es la banda terrorista, es un asesinato. Bueno, afortunadamente eso hace mucho tiempo que no lo empleamos porque no han ocurrido atentados. Ha costado llegar a eso, porque durante mucho tiempo los terroristas podían ser activistas, los asesinados no tenían nombre, eran policías que no sabíamos ni cómo se llamaban, ni qué edad tenían, ni si tenían hijos. Bien, hoy, a fecha de hoy, y afortunadamente digo, no tenemos que hablar de ello porque no hay atentados y ojalá no vuelva a haber ninguno más, todos los medios de comunicación, por así decir, sabemos el artilugio argumental que tenemos que utilizar para hablar, referirnos al terrorismo. Sin embargo, en el terror contra la mujer todavía parece que no hemos dado con las palabras. Hemos hablado una temporada de violencia doméstica, que parece que es una violencia menor, que se ejerce casi en zapatillas, que parece que no tiene malas consecuencias. Otros hablan de violencia de género. Yo a veces suelo hablar de terror contra la mujer, porque me parece que refleja mejor el estado por el que pasa la mujer. ¿Por qué, un poco esto es lo que planteaba Eva, no hemos sido capaces los medios de comunicación de hacernos con un lenguaje común para explicar esto, para informar de esto? Bueno, porque hay un lastre ideológico y hay un lastre del pasado que tenemos que zafarnos de él. Quiero decir, esto que decías tú de la denominación, la violencia doméstica, no solamente es que parece que lo desvirtúa y lo minimiza, es que es otra cosa distinta. Es que hay violencia doméstica, por ejemplo, contra los abuelos, que son personas vulnerables e indefensas, y de repente su familia les maltrata, les trata mal psicológicamente o físicamente. Esto es violencia doméstica porque ocurre en la domus, en la casa. Pero es que hay muchos casos de violencia machista, que yo creo que es un nombre bastante descriptivo y bastante acertado, que no ocurre en el hogar, porque ocurre en parejas que no conviven. Y hay malos tratos de todo tipo, verbales, etcétera. Otra que proponías tú, el terror contra la mujer. Yo creo que hay una distinción fundamental entre el terrorismo y este tipo de violencia. Es que es un fenómeno muy, muy específico y realmente no lo conocemos. El terrorista al que mata no lo quiere matar a él, es decir, ese no es su objetivo final. Su objetivo final es toda la sociedad. Mientras que el maltratador y el asesino machista, su objetivo es su víctima directa. Es decir, hay una diferencia. Ahora bien, sí que hay un sustento y un sustrato social de apoyo ideológico a esa mentalidad que tiene el maltratador, que es que tiene derecho a hacer lo que quiera con su mujer porque es suya. Y eso lo estamos viendo en medios de comunicación que constantemente justifican, minimizan, dicen cosas de, no hombre, claro, es que en cualquier momento uno puede perder los nervios. Es que no es eso. De hecho, no es eso. Es una violencia sistemática, es una violencia diseñada y que tiene el fundamento ideológico de un ser que se considera superior a otro. Pero la expresión que utilizan quienes están trabajando más el día a día de este problema es la única expresión que no habéis mencionado ninguno de los dos, que es violencia de género. Que es una expresión que hay sectores sociales que rechazan. Por ejemplo, ¿no? ¿A ti qué te parece? Pues yo al principio estaba muy en contra por razones estrictamente de la Real Academia, porque me parecía que la palabra género no era más adecuada. Es verdad que ha habido una traducción, pero el componente ideológico que defienden quienes aseguran que este tipo de violencia se ejerce contra la mujer, no solo por ser mi mujer, sino porque la mujer es por definición es un hecho inferior, pues a mí me parece que cuando menos es algo que hay que tener en cuenta y que hay que apreciar. Yolanda, venga. Bueno, no violencia machista, sería nunca violencia doméstica, porque desde luego no es lo mismo. La ley se llama... que violencia machista sería lo más parecido que violencia. Bueno, pero en cualquier caso la ley es contra la violencia de género, ¿no? Sí, al menos ellos lo han entendido así. Se ha dicho varias cosas de la última intervención, tengo entendido. Yo simplemente quiero decir, me parece que la ministra Leire Pajín, con todo lo que se le puede criticar, ha sido muy valiente. Creo que hace falta, como decía Remedios, medidas preventivas y a lo mejor una prisión. Lo que diga, en cuanto abre la boca se le lanchan encima. Sí, o sea, es porque es mujer y es joven. En fin, yo lo veo así, al menos para hablar claro y pronto. Sé que hay poco tiempo, yo lo veo así. Creo que ha sido muy valiente y me parece muy importante hacer una reflexión sobre lo que ella ha dicho. En segundo lugar, me voy a rectificar. Lo que decía Remedios es cierto, pero solamente es cierto. Tú decías que hay casos en los que a la mujer que no tiene papeles y denuncia violencia de género, machista, etcétera, no se le incoa expediente de expulsión, y es en el País Vasco. El actual gobierno del País Vasco, que merece todos nuestros respetos en muchos sentidos, en este también, ha pedido a la Ertzaintza que no transmita a la Policía Nacional, que es la que lleva el tema de extranjería en España, casos de mujeres que carecen de documentos y van a denunciar violencia machista. Solamente en el País Vasco. Sería interesante que otras comunidades autónomas y que el gobierno central tome nota. Y para terminar,
No es por decir, uy, no estamos tan mal, ¿no? Pero esta semana se han conocido datos de violencia machista en otros países. Sí, en Alemania hay el doble casi de población que en España y hasta el momento han muerto 300 mujeres, más del doble que en España. No es por quitarle culpa naturalmente al maltratador en España, pero es importante saber que gracias a lo que se está haciendo en España y a que es un tema de debate público, que tampoco lo es, por ejemplo, en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania, en España sí lo es. Con lo cual creo que hay una delantera y se da por el camino acertado e insisto, la justicia tiene que agilizarse. Nada más. Bien, vamos a acabar con esto, Irene, lo siento.